Hola, muy buenos días. En honor al tiempo, ¿verdad? Que ya son las 10:10 y su puntualidad, daremos inicio a lo que es la tutoría número 3. Ya comencé a grabar la presentación, después la vamos a cargar a YouTube para que la puedan verificar el resto de compañeros. Les estoy compartiendo mi escritorio, no sé si ya lo pueden ver. Bueno, sería la presentación, que es la que tengo en mi escritorio. Sí, yo lo puedo ver, donde dice recursos didácticos para la enseñanza de la matemática. Correcto. Daremos, daremos inicio entonces. La asignatura es Recursos Didácticos para la Enseñanza de la Matemática, de la carrera de Licenciatura en Enseñanza de la Matemática. Esta es la tutoría número 3, correspondiente al día de ahora, sábado 14 de septiembre. Una de las compañeras me escribió que ella no iba a poder asistir por problemas personales, ¿verdad? Así que tal vez el resto de compañeros se van incorporando en lo que avanza la tutoría. Yo soy el licenciado Johnny Osvaldo Gómez Torres, encargado del grupo virtual 2. El coordinador de la asignatura es el licenciado Zenón Portillo Rivas, de la modalidad de distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. La agenda que tenemos programada para el día de ahora va sobre lo que es el material de la unidad 2, el que encuentran en la unidad 2, que dice aplicaciones o se llama aplicaciones de los recursos para la enseñanza de la matemática. Ahí tenemos una lista de recursos, vamos a tomar algunos de ellos y vamos a explicar cómo funcionan, cuáles son sus ventajas, sus desventajas eh, y alguna propuesta didáctica de cómo se puede utilizar en un tema relacionado con la matemática. No sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, si ya lo leyeron, si han leído alguna parte, algo que les haya llamado la atención antes de iniciar. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, sí, Ajá. le escuchamos. Ajá, algo que le haya llamado la atención de la lectura del material, alguna de los recursos que tenemos ahí que le haya gustado o que le haya llamado la atención por algo en particular, podría compartirnos. eh, Mm, Prácticamente algo general, por ejemplo, los recursos didácticos que presenta el documento, para mí ha sido algo nuevo, ha sido algo bonito porque nunca lo había visto de esta forma. Es decir, utilizar algunos recursos o objetos para poder transmitir la matemática o enseñarla. Entonces es como un punto de vista diferente al que tenía anteriormente y siento que es un poco más fácil aprender, incluso hasta enseñar, es más fácil utilizando estos medios. sí, verdad que de hecho la idea de todos estos recursos es facilitar la enseñanza por parte del docente y el aprendizaje por parte de los estudiantes. En el material se habrán dado cuenta que aparecen los bloques base 10 que trabajamos en el taller 1, que están en la página 61, y también Ujú, aparecen las regletas de Cucinaire, que están en la página 76. Ahí aparecen ujú. como una propuesta didáctica, cómo se podrían emplear. En la tutoría no los agregué estos dos porque ya los trabajamos en el taller, pero si quieren Sí. estudiarlo a profundidad, lo pueden encontrar en esas páginas. Entonces, Ujú. tenemos la siguiente agenda. Primero, salud y bienvenida, que ya lo dimos, ¿verdad? Luego tenemos unos recordatorios, un sondeo de lectura. Este sondeo de lectura va a estar al final, no va a estar acá, sino que va a estar al final del desarrollo de la tutoría, porque son las preguntas que van a responder eh, por la tutoría, ¿verdad? Que luego las tendrán que encargar. Que de hecho ya comencé a calificarlas, no les he mandado las notas porque no las he terminado todas. Quiero enviarles los dos documentos ya revisados de la tutoría 1 y las respuestas de la tutoría 2. Creo que hoy por la tarde lo termino, se los estaré enviando. Luego Ujú. tenemos lo que es la propuesta, que es básicamente el material de la unidad 2,
y luego tenemos lo que es el cierre. En los recordatorios aquí nos piden dar un breve espacio para que puedan ustedes exponer lo que son comentarios sobre el primer taller desarrollado de forma presencial, ¿no? Las experiencias del uso de los materiales didácticos como apoyo en la enseñanza del aprendizaje de las matemáticas. No sé ahí qué experiencia o qué comentario pudiesen dar al respecto. ¿O qué le pareció a usted el implemento de este recurso para la enseñanza de la matemática? Hola, no le había escuchado muy bien. Sí, me pareció algo bonito y algo sencillo a la misma vez, porque al utilizar esos recursos, bueno, nunca lo había hecho, ¿verdad? Y con el taller aprendí a utilizarlo. Siento que es bien creativo y despierta la curiosidad de los alumnos, y eso hace que presten más atención y aprendan más. Correcto. En su caso, Jacinto, no sé si usted tiene micrófono o pudiese dar su aporte escrito en algún mensaje. No creo que pueda hablar Jacinto, fíjese. No, no aparece, ¿verdad? Sí, no creo, porque de hecho él me dijo de que le mandara captura de la pantalla porque creo que no iba a poder estar. Algo así me dijo. Pero a mí me pareció que ingresó, no sé si le Sí, aparece. sí, yo también vi, pero ahorita no veo, no lo veo a No él. está conectado. Solo el que acaba de conectarse es Cristian. El compañero Cristian. Entonces él tal Sí. vez podría darnos su experiencia de la realización del taller. Algún comentario que tenga sobre el primer taller desarrollado. Sí, quería aportar de que tiene como una relación con el método Singapur, este taller que realizamos, licenciado. De que una parte viene como relacionarse en la parte práctica, ¿verdad? Correcto. Bien, les voy acá en el segundo recordatorio tenemos lo que es recordar a los estudiantes la fecha de entrega de las próximas tareas, ¿no? Creo que ahorita ya tenemos cerrado lo que es el foro académico 1, las entregas de tutoría 1, las preguntas de tutoría 2 y lo que es el informe, ¿verdad? Estas ya están. La que se aperturó en esta unidad 2 es el foro académico 2. Acá podemos encontrar lo que son las instrucciones para realizarlo. Voy a tratar de compartírselos en pantalla para que lo veamos. Me avisan cuando les cargue. Ahorita se los estoy compartiendo, me dicen si les carga. ¿Ya les cargó o no? Sí, la rúbrica. Sí, acá tenemos lo que es las indicaciones para realizarlo. No sé si ya las revisaron. Primero, la fecha de apertura es el 11 de septiembre, ¿no? Que fue el día miércoles. Y la fecha de cierre va a ser el día 25 de octubre, que estamos hablando que va a ser 25, cae viernes. Viernes 25, quiere decir que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas más para poder hacer la participación en los foros. Ya la pueden hacer, si desarrollan o leen el material, ya pueden participar. Pero ahí ustedes ahí a su tiempo vayan trabajando con la idea de que cierre el 25, viernes 25 de octubre. Sería la fecha de esa actividad. Aparecen las instrucciones de lo que van a realizar y luego tenemos lo que es al final la rúbrica de evaluación, que es la que deben de tener en cuenta para
la nota que van a obtener, ¿no? Que en base a esto se les va a calificar y de ahí va a salir la nota, los puntos que ganen. Aquí dice que la rúbrica tiene un puntaje de 24 puntos. Si se fijan, si sacan excelente en todos los criterios, tenemos 6, más 6, más 6, más 6, que es 24 puntos, ahí tendrían 10. Dependiendo de cómo cumplan con estos criterios, así va a ser el puntaje obtenido y de eso va a depender la nota. Entonces ahí estaríamos para el viernes 25 de octubre, que finaliza lo que es el foro. Como les comentaba, yo voy a tratar de salir antes del día lunes con lo que es las tareas que ya entregaron, que ya las descargué, que es el informe. El informe, lo que tenemos, las dos preguntas de las dos tutorías y el foro académico 1. Ahora por la tarde estaré mandándole lo que es lo de las preguntas. Más actividades acá creo que no hay, hasta ahí estamos de momento en el avance de la asignatura. Entonces ese era el recordatorio que aparecía ahí. Voy a proyectarles otra vez lo que es la presentación y vamos a continuar con el desarrollo de la tutoría. Me dicen si ya les cargó, no sé si tienen algún comentario con referente a las actividades, alguna duda que puedan expresar ahorita. Parece que el foro son 3 participaciones siempre, ¿verdad? Sí, sí, como les digo, ahí aparecen las indicaciones y cualquier cosa que no esté clara ahí me dicen, porque por ejemplo yo, el compañero Cristian creo que fue que me escribió, de que aparecía interlineado 0.5 y ese había sido error de digitación, el interlineado era 1.5. Entonces, cosas así que no queden claras ahí, me pueden escribir y yo trataré de, si no sé la respuesta, solventarlo con el licenciado Zenón a la brevedad posible. Entonces, pasamos a lo que es la propuesta. Si se fijan en las primeras páginas del material, tenemos lo que es la motivación, luego tenemos lo que es una introducción y luego en la página 4 al final tenemos lo que es recursos y materiales, ¿no? Para establecer la diferencia. Ahí nos da dos autores, bueno, serían 3 autores que en 1955 definían los recursos y materiales de esta forma. Primero decían que los recursos se entiende por recursos cualquier material no diseñado específicamente para la enseñanza de un concepto o procedimiento determinado, que el profesor decide incorporar en su enseñanza. Ejemplos de esto, dice la calculadora, la fotografía, las diapositivas, la prensa, los programas y los anuncios de radio, y ahí tenemos una serie de ejemplos, ¿no? Si nos fijamos, es la misma definición que habíamos venido manejando, que los recursos son todos aquellos elementos que no están diseñados específicamente para la enseñanza, pero que el docente decide incorporar. Ahora veamos qué dice de recursos, de materiales. Los materiales, dice, se distinguen de los recursos porque inicialmente se diseñan con fines educativos, es decir, desde que se diseñan estos materiales ya van con ese fin, que vengan a ayudar a facilitar, mejor dicho, lo que es la enseñanza por parte del docente y el aprendizaje por parte del estudiante. Si bien en general un buen material didáctico trasciende la intención de uso original y admite varias aplicaciones, por ello no hay una raya que delimite qué es un material y qué es un recurso. Es decir, el mismo autor nos está diciendo que depende de cómo se utilice ese material, puede tener diferentes utilidades, ¿no? Y si es para la enseñanza y se utiliza de una buena forma, podría considerarse como un material. Por eso dice que no está clara la raya o la división de qué es un recurso y qué es un material, pero lo define de esta forma, ¿no? Y acá nos da lo que son los ejemplos. Las hojas de trabajo preparadas por el profesor, los programas de ordenador con propósitos específicos, por ejemplo, Excel lo podemos utilizar bastante en matemáticas, se pueden hacer gráficas y cosas así, pero no fue diseñada específicamente para la enseñanza de la matemática, pero podemos utilizarlo de esa forma. Y utilizándolo bien de esa forma podría ser un material o pudiese ser considerado también un recurso, dependiendo de la utilidad que se le dé, que puede trascender el hecho para lo que fue creado, ¿no? Paquetes de estadística elementales, por ejemplo, dicen materiales manipulativos, etcétera. No sé si, creo que hasta aquí tenemos bastante clara cuál es la diferencia entre recursos y materiales, que uno está diseñado específicamente para la enseñanza y el otro no.
Eso sería. No sé si tienen alguna pregunta de esto. No, en mi caso no. Bien. Continuando, tenemos el primer recurso que nos plantea el material, ¿no? Que es la pizarra. Este lo podemos encontrar en la página 5. Primero nos dice que la pizarra es un recurso que nunca ha pasado de moda. Es utilizado para diversos propósitos, como ilustrar hechos, citar pasos para demostrar un argumento, hacer dibujos, síntesis, formular preguntas, entre otros. Creo que en la educación salvadoreña es... perdón. En la educación salvadoreña es el más utilizado, ¿no? Creo que en todas las escuelas, el único recurso que está visible o que es el primero con el que nos encontramos cuando vamos a recibir o a dar clases es la pizarra, ¿no? Creo que no hay un salón de clase en el que falte ese recurso, por lo menos acá en El Salvador. En las aulas se ha convertido en el punto de convergencia de estudiantes y profesores y difícilmente dejará de tener vigencia en los próximos años. ¿Por qué dice que es el punto de convergencia? Porque es el reflejo de lo que el docente quiere transmitir, ¿no? Todos esos contenidos o ideas que el docente quiere transmitir a sus estudiantes, lo viene y lo plasma de diferentes formas en una pizarra, ¿no? Entonces el estudiante, al querer adquirir lo que son estas competencias, pues pone atención y lo primero que observa es la pizarra y escucha la explicación de sus docentes, ¿no? Es decir, converge, es decir, todos van hacia el mismo punto en este caso. Luego nos dice que el profesor debe elegir el tipo de pizarra, ya sea la tradicional, el blanco o el electrónico, de acuerdo con las necesidades y las capacidades del grupo. Existen pizarras que se utilizan con tiza o marcadores. Actualmente creo que la mayoría en los centros educativos nacionales son de marcadores, ¿no? Las típicas pizarras blancas que conocemos con los plumones 509. Antes, creo que todos hemos tenido la oportunidad de recibir clases en las pizarras verdes, ¿no? Que eran con tizas o como le llamábamos nosotros, se me ha ido el nombre, pero nosotros decíamos de otra forma a las tizas. Ahí se encontraba, ¿no? Era bastante más difícil por el hecho del polvo. La tecnología ha venido a ayudarnos ya con lo que son las transparencias, que a veces hoy se utilizan lo que son presentaciones en diapositiva, pero siempre, ¿verdad? La pizarra es uno de los recursos más empleados por los docentes. Nos dice que existen pizarras que se utilizan con tiza o marcadores. Las pizarras para escribir con tiza pueden estar pintadas de color verde, negro y azul o azul, pero se recomienda el primero porque es más tenue en la vista. Por lo general se construyen en madera, metal o plástico. ¿Ya? Incluso si leemos el material, yo acá he tratado de resumir lo más posible cada uno de los materiales que nos presentan, pero si los leemos, ahí nos dice a qué altura del suelo debe estar la pizarra. Por ejemplo, en el final de la página 6, creo que sí, nos dice que, por ejemplo, dice una pizarra que mide 80 centímetros de ancho. El estudiante que se sienta el primero en cada fila deberá estar sentado a una distancia de 1.6 metros de la pizarra. Y el último que se sienta en la fila próxima a 4.8 metros, es decir, la distancia mínima para una pizarra que mide 80 centímetros de ancho, para el estudiante que está más cerca, digamos, sería 1.6 metros y para el que esté más lejos tiene que ser 4.8 metros. Es decir, aquí cada uno de estos recursos lo trata de explicar cómo hay que utilizarlo, de cuál es la forma correcta de hacerlo. Yo nunca había visto en realidad las medidas así, de que dependiendo la pizarra a qué distancia es acorde que se esté sentado cada estudiante, ¿no? Pero es bastante interesante leerlo y saber conocerlo, ¿no? Para ser profesionales hay que saber cómo utilizar bien cada uno de los recursos que vayamos a, a poner inmersos en el aula, ¿no? Luego dice el profesor debe elegir el tipo de pizarra. Bueno, eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Aquí dice que hay pizarras verde, negro, azul. Yo en realidad solo he visto acá en El Salvador lo que son las pizarras verdes. No sé si ustedes han visto la de los otros colores. Porque antes se utilizaban las verdes
y actualmente se utilizan las pizarras blancas con los marcadores, ¿no? Pero estas negro y azul, yo por lo menos acá en El Salvador no las he visto. En películas sí he visto que se utilizaban pizarras negras, pero lo que son azules y negras acá en el país creo que no se han utilizado. Sí, solo por lo general aquí en el país solo son las blancas y sí hay algunos aulas que tienen la verde. Todavía hay aulas con pizarras de Sí, tiza. de hecho, algunas, bueno, la escuela que yo conozco, donde yo estudié hasta la fecha de hoy, hay algunos profesores que dan clase en pizarra verde. ¿Pero tienen ambas o solo tienen la pizarra verde? Solo tienen la pizarra verde. Yo creo que es el profesor, el docente ese que le gusta bastante esa pizarra. Se ha quedado en esa No se ha actualizado. sí. Puede ser. Porque sí, yo conozco una escuela que mantiene las dos pizarras, ¿no? Que las ponen a la par y ponen en un lado la pizarra verde y a la par la pizarra acrílica. Pero sí, no. Quizás sí, como usted dice, el docente prefiere lo que es la pizarra de tiza. Es que Ajá. él es bien así, o sea, hace su clase y viera qué bonitos dibujos hace y todo. Entonces, como que él puede dibujar bien en la pizarra verde, pero en Se la otra siente más, como que no. se siente más cómodo, Ah, cabal. posiblemente. Bien. Continuando con este recurso, nos tenemos lo que son las ventajas. Nos dice que es flexible, permite realizar cambios durante cualquier momento de la lección. Luego se puede usar usar diversidad de materiales, porque no sé si han visto que a veces hay docentes que hacen imágenes y solo llegan y las pegan, ¿no? Las hacen en papel bond o en pliegos o en cartulinas y llegan y ponen pegadas los dibujos en la pizarra y a la par se pueden escribir o a explicar algún determinado proceso, ¿no? Que salga de la imagen. Entonces por eso dice que se puede utilizar con diversidad de materiales. Otra ventaja es que es posible utilizar simultáneamente con otros materiales. Esta va pegada con la segunda, ¿no? Permite corregir cualquier error en forma inmediata. Es útil, perdón, para todos los niveles, ya que en ella el docente puede facilitar la participación de los estudiantes y adaptarlos a su ritmo de trabajo. Esto es bastante importante porque en matemática a veces una forma de evaluar si el estudiante o algún estudiante específico ha adquirido alguna competencia deseada, lo ideal es pasarlo a la pizarra con algún ejemplo, ¿no? Que desarrolle algún ejercicio y ahí uno va viendo qué tanto ha absorbido lo que es el contenido y también notamos cuáles son las carencias, es decir, qué necesitamos reforzar en el estudiante. Luego otra ventaja se encuentra en casi todos los salones de clases del país y muchas veces es el único recurso con el que cuenta el docente. Eso es bastante importante porque a veces hay escuelas en las que, digamos, por presupuestos del gobierno no les llega mucho dinero para que puedan comprar materiales. Yo tuve la oportunidad de ir, perdón, a una escuela de un cantón donde no tenían ni reglas, ni metro, ni compás. O sea, el docente para realizar dibujos en matemáticas estaba dando tercer ciclo, que de hecho estaba explicando lo que era congruencia de triángulos. Imagínense ustedes, él lo que hacía para solventar el problema de no tener un metro es que había hecho como una regleta de cartulina. Había cortado la regleta como que era un metro y la había pegado una sobre otra para que quedara gruesa y de esa forma hacía su metro, básicamente. Entonces, a veces, como dice acá, es una de las ventajas es que se cuenta con la pizarra, es decir, la pizarra va a estar en todos los centros educativos o en la mayoría de estos. Luego tenemos lo que son las desventajas. Una de las desventajas dice que no es posible mantener la información de forma permanente. Esto es bastante evidente porque una vez que se llena y se desea continuar con el contenido, hay que borrar, ¿no? Y seguir anotando para que el estudiante vaya tomando sus anotaciones. Entonces, una de las desventajas es esa, que no permite mantener
la información de forma permanente. Otra dice, se vuelve confuso para los estudiantes cuando hay demasiada información. No sé si ustedes tuvieron algún profesor, por lo menos en básica o en la escuelita, que acostumbraban llenar la pizarra. No permitían que el estudiante tomara anotaciones y iban desarrollando algún ejercicio. Digamos, yo tuve una maestra que me estaba dando lo que era solución de sistemas de ecuaciones, y ustedes saben todos los pasos que lleva dar solución a estos sistemas de ecuaciones. Entonces ella no borraba nada y comenzaba a un lado, iba a llenar y llenar y llenar y llenar. Cuando ya tenía toda llena la pizarra, a veces no se entendía, ¿no? Porque a veces estaban bien juntas o no separaba correctamente un proceso de otro, y el estudiante puede pensar que es el mismo proceso. Entonces esa es una de las desventajas, ¿no? Cuando se usa de esa forma. Luego dice, su uso excesivo puede provocar pérdida de interés en la temática estudiada. Por lo mismo, ¿verdad? Que cuando solo se utiliza la pizarra, todas las clases la pizarra, pues el estudiante puede perder el interés, ¿no? Por la clase. Luego dice, no es recomendable para grupos grandes. Imagínense a veces, por ejemplo, en la nacional, los grupos de medicina, que a veces son 80 o 120 estudiantes, y tal vez una pizarra pequeña, y todos tantos metros de distancia de la pizarra. Entonces no logran ver las anotaciones del docente o pierden el interés por lo mismo que tal vez no ven bien, y es un problema, ¿no? Entonces esa es otra de las desventajas que muestra este recurso. La presentación de gráficas deben ser sencillas, pues no es posible mostrar a detalle muy específico. Aquí le faltó la M, ¿no? A detalles muy específicos. ¿Qué nos quiere decir esto? Imaginemos que estamos explicando lo que es cómo graficar puntos en el plano cartesiano, y dibujamos el plano y ubicamos los puntos así. Normalmente en la pizarra lo que se hace es ubicarlos con el metro, ¿no? Dando el mismo espacio y con el metro haciendo una paralela al eje X y otra paralela al eje Y, se encuentra la intercepción, y ese es el punto, ¿no?, que pertenece al par ordenado. Pero los estudiantes no lo ven así, porque a veces ellos tienen su cuaderno que es cuadriculado y entra la confusión, ¿no?, de dónde ubicar el punto, cómo se ubicó, si las rectas se hacen de forma arbitraria. Entonces deben de ser representaciones gráficas sencillas, que a veces lo que se suele hacer, o por lo menos lo que yo he hecho, es hacerlo en GeoGebra, ¿no?, mediante el proyector, pero ya eso ya depende de los recursos con los que cuente la institución. Entonces estas serían las desventajas. Acá nos da lo que son unas recomendaciones para el uso correcto de este recurso. Primero dice comenzar a escribir en la parte superior izquierda y terminar de escribir en la parte inferior derecha. Evitar, darles la espalda a los y las estudiantes. Esto es bastante importante. Al utilizar este recurso hay que estar bastante pendiente y evitar darle espalda por mucho tiempo, porque es imposible no darle espalda cuando estamos escribiendo, ¿no? Algunos recomiendan hacerlo de lado, ¿no? Pero siempre hay estudiantes que quedan a nuestras espaldas en los salones de clases, y esos a veces hacen desórdenes o se pueden hasta pelear entre ellos, y nosotros perdemos lo que es el control de la clase. Entonces este es un punto bastante importante, no darle espalda por mucho tiempo, diría yo, porque es imposible no darle espalda a algunos estudiantes cuando uno escribe. Luego dice utilizar un tamaño de letra adecuado y legible para que desde cualquier ubicación de la clase puedan observarse los conceptos desarrollados. Esto es bastante importante también. Y luego dice resaltar aquellas partes más importantes utilizando tiza o marcador de colores según el tipo de pizarra disponible. Yo tuve la oportunidad de ver a un docente de tercer ciclo que hacía esto. Él estaba dando clases, creo, si no me equivoco, en 8º grado, y cuando estaba enseñando, por ejemplo, la multiplicación de monomios, él usaba un color para las variables, un color para los coeficientes y un color para las potencias. Y eso hacía que el estudiante se concentrara más en cuáles se multiplicaban, cuáles se sumaban, y aprendiera más fácil
el contenido, ¿no? Entonces es un truco que nos recomienda acá, que es bastante utilizable para resaltar cosas importantes. Por ejemplo, tenemos x por x cuadrado y usted lo coloca todo en negro, pues no hay nada llamativo para el estudiante. Pero si coloca x y el cuadrado lo coloca en rojo, por ejemplo, y el otro coloca x y otra vez el cuadrado en rojo y luego hace la sumatoria en rojo y deja la x abajo en negro, al estudiante se le está dando una idea más, aparte de lo que uno va explicando, ¿no? Otra es desarrollar una adecuada estructura de los objetivos, y por último tenemos lo que es hacer escritura breve, lo cual permitirá no perder el contacto visual con los estudiantes, que es lo que les mencionaba, ¿no? Que si nos ponemos a escribir bastante en la pizarra, la mayor parte del tiempo vamos a estar dando la espalda y vamos a perder lo que es el control sobre el grupo. Entonces esto es bastante importante tenerlo en cuenta, ¿no? Al momento de utilizar la pizarra como recurso. Luego tenemos lo que es la propuesta didáctica para el uso de la pizarra. En este caso tenemos el objetivo que dice determinar la suma y el producto de las soluciones de las ecuaciones cuadráticas utilizando las fórmulas de Viete. Luego dice el contenido, evaluación cuadrática y fórmulas de Viete. ¿Alguien sabe cuáles son las fórmulas de Viete o las ha utilizado? Porque aquí estamos hablando de ecuaciones cuadráticas. Las ecuaciones cuadráticas son aquellas de la forma x cuadrado más bx más c igual 0. Y para eso ahí tenemos la solución general, bueno, la fórmula cuadrática, ¿no? Que es menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c sobre 2a. Y tenemos también que algunas se pueden hacer por factorización. Y dice ahí las fórmulas de Viete. No sé si alguno las ha utilizado. Si no, se las digo yo acá, que dice, estas sirven para resolver ecuaciones de la forma x cuadrado menos sx más p igual a 0, donde el s, es decir, el coeficiente que acompaña a la x, que no está elevada al cuadrado, es igual a la suma de las raíces. En este caso sería la solución del sistema de ecuaciones, del sistema de la ecuación cuadrática, ¿no? Que sería la suma de la primera raíz más la suma de la segunda raíz, que esto sería igual a menos b sobre a, donde b es el coeficiente de la ecuación cuadrática original, ¿no? Y a es el coeficiente de x cuadrado, ¿no? Y así se encuentra lo que es ese. Y el p es igual al producto de x1 con x2, que eso es igual a dividir c entre a, es decir, dividir el término independiente de la ecuación cuadrática original entre el coeficiente que acompaña a x cuadrado, ¿no? Al primer término. Y esas son lo que son las ecuaciones de Viete, ¿no? Entonces, ese es el contenido que está planteado acá en el material. Dice descripción de la situación del aprendizaje. Él o la docente escribe en la primera columna la fórmula general de una ecuación cuadrática, sus soluciones utilizando la fórmula general y las fórmulas de Viete, que se aplican para determinar la suma y el producto de dichas soluciones. No se ve muy bien la imagen, pero eso es lo que está acá en el primer rectángulo que tenemos, ¿no? Las fórmulas, pone la cuadrática, luego pone las fórmulas de Viete, ¿no? Que es la suma y el producto. Luego dice, en la figura se muestra la primera columna, la información señalada por el orden de utilización de la pizarra. Si nos fijamos, esa es la recomendación, una de las recomendaciones que nos da al utilizar este recurso, ¿no? Que escribir en el lado izquierdo, iniciando desde arriba, para que el estudiante luego pueda hacer ejemplos al lado derecho, ¿no? Luego dice, una estudiante pasará a la pizarra y resuelve un ejemplo particular en la información, escribe en la primera con la información escrita en la primera columna. Es decir, la estudiante utilizará la información que el docente ha proporcionado en la primera columna para resolver un ejemplo específico en la segunda columna, como se ve en esta figura que tenemos acá. Es decir,
La idea de plantear la información o los conceptos al lado izquierdo es que sean de fácil utilización para el estudiante. El estudiante puede visualizar la fórmula y luego aplicarla en la solución del ejercicio particular que le han puesto. En este espacio se recomienda hacer preguntas a los estudiantes para motivarlos en la temática. A manera de ejemplo, podría preguntarse si es necesario resolver las soluciones, conocer las soluciones de la ecuación cuadrática para determinar la suma y el producto. Luego dice, existe otra manera de hacerlo, ¿no? Que sería otra pregunta, etcétera. Es decir, cuando el estudiante está participando acá, es bueno ir realizando preguntas acerca de la temática para ir motivando al resto también, ¿no? Porque los otros se encuentran observadores y entonces al dirigir la pregunta, hacemos que todos se involucren, ¿no? En el desarrollo del ejemplo particular. Para completar la actividad, los estudiantes pueden llevar a la clase otros aportes de este matemático, es decir, del matemático que propone las fórmulas de Vieta. Y algunas situaciones de la vida cotidiana en las que se apliquen las fórmulas de Vieta y su utilidad en el campo de la matemática. Y ahí ajá. Dice Jacinto que le dé aceptar para que pueda entrar a la tutoría. Pero es que no me ha caído el intento de ingreso, porque suena cuando intentan. Hola, dígale que lo intente ahorita, ya me salí de la presentación y estoy en la aplicación Teams. Que intente ingresar ahorita, dígale, voy a ver si cae la invitación para darle a aceptar. Vaya. Licenciado, tengo una duda. Ajá, dígame. ¿Y estas aplicaciones son derivadas de la U o son independientes de Microsoft? Porque una vez que me ingresé a la computadora, como que me quedo con virus con el programa. No, estas son de Microsoft. Estas son descargadas de forma legal. Tal vez lo que pudo haber pasado es que dio algún permiso específico a algún navegador o algo, porque en realidad son descargadas directamente de Microsoft. Porque no sé si usted no la tiene instalada, ¿o sí? Ahorita está por el teléfono, porque en la computadora está como un poquito lenta, por eso. Ajá. No por eso, pero la aplicación, es que la ventaja de esta aplicación es que usted puede ingresar desde el navegador. Es decir, no es necesario tenerla instalada en la computadora. Es a lo que voy, pero también se puede descargar, que es la otra opción. Ajá. Hola. Se fueron todos, ¿hola? No. ¿Hola? ¿Me escucha? ¿Hola? Yo le escucho. Le decía de que si la descargó, tuvo que haberla descargado directamente desde su cuenta de Office 365. ¿O de dónde la descargó usted? En Google Play, seguro ahí. No, sí. En el teléfono sí aparece en Google, en la Play Store, ajá. Entonces ahí no tiene problema. El teléfono fue el que le quedó con virus. La computadora, pero el teléfono está funcionando perfectamente. Ajá, sí, pero es que en la computadora debe descargar la aplicación desde Office 365, desde su cuenta de Office 365, que es la institucional. Porque yo de ahí la descargué y no tuve problema. Sofía, ¿no le dijo Jacinto si ha intentado ingresar? Fíjese que sí, me acaba de decir que ya intentó otra vez y nada.
No sé si usted tendrá algún link o alguna dirección para entrar directamente sin la plataforma. Ajá. Ya le voy a mandar el enlace, me voy a salir de la presentación entonces y ya se lo voy a enviar, dígale, al correo. Bye. Por acá. Jacinto Martínez Arguete es él, ¿verdad? Sí. Dígale que ahorita se lo acabo de enviar. Bye. Si no tiene la aplicación, puede ingresar desde el navegador, pero si la tiene, ahí le va a redireccionar a la aplicación. También se lo mandé a usted, Sofía, para que se lo reenvíe en el caso de que no se lo haya reenviado, bueno, no se lo haya enviado a él. Pero creo que sí, él es el que me aparecía ahí en contacto. No sé si lo recibió. Fíjese que a mí no me ha caído ningún mensaje, ningún correo. ¿Al correo me lo mandó? Sí. Está raro entonces. Sí, porque no tengo ningún correo nuevo, no tengo. Ahorita lo estoy viendo y no me ha caído ninguno. No le ha caído. Ay, sí, ahorita sí. Vaya, se lo va a mandar.
Vamos a continuar con la presentación. Sofía me avisa cuando él intente ingresar para salirme y ver si cae la notificación acá de ingreso. Está bien. Bien, el siguiente recurso que aparece ahí es el 2.2, que ese lo tenemos ubicado en la página 10. El Tangram o tangrama, ¿no? Dice que el tangrama es un rompecabezas formado por figuras geométricas. El más conocido de ellos es el tangrama chino, formado por 7 piezas. Dispone de 5 triángulos, un cuadrado, un paralelogramo o un romboide. Ahí tenemos lo que son las 7 piezas y tenemos acá. ¿Hola? La presentación no la está presentando. Le voy a dar de nuevo que vean la presentación porque no se las había cancelado. No sé por qué no. ¿Ahorita? Ahora sí se ve. Bien, les decía de que consta. Hoy sí, ¿verdad? Sí. Consta de cinco triángulos, un cuadrado y un paralelogramo o romboide. Y tenemos acá lo que es la figura. Si ustedes se fijan, tenemos 2 triángulos grandes. Acá tenemos lo que es un cuadrado. Tenemos estos 2 triángulos pequeños. Y tenemos un paralelogramo, ¿no? Lo que tenemos ahí. Entonces, esta figura se suele dibujar. La pueden hacer en cartulina o en cualquier otro material. Y se dibuja, se pinta, perdón, cada una de las piezas, como se muestra en una figura que está más adelante. Vamos a ver primero lo que es las ventajas. Primero dice que potencia habilidades como la coordinación psicomotora y la orientación espacial, la cual es muy poco desarrollada en nuestro país. Estimula la imaginación, la creatividad y la abstracción de los estudiantes. Y dice que también, según opiniones de diversos docentes, los estudiantes conciben el recurso como motivante, divertido e inspirador. Otra ventaja es que es propicio para estudiar propiedades geométricas de los objetos matemáticos. Y otra, estimula el aprendizaje por medio de la observación y el tacto. Tiene un bajo costo y es sencillo de construir. Entre las desventajas, construir figuras sin ninguna orientación por parte del o la docente podría resultar aburrido y desmotivante para el alumno. Requiere una supervisión constante del o la docente con el fin de que se mantenga en el orden en la clase y se cumplan los objetivos. Eso es bastante importante porque a veces cuando los ponemos a los estudiantes a trabajar o a desarrollar alguna actividad que requiera manipulación, cuando son muchos tienden a ponerse a platicar o a hacer otras actividades que no tienen que ver con la que se está proponiendo o desarrollando, ¿no? Entonces hay que tener una supervisión constante sobre cada estudiante que está haciendo y si está haciendo lo que debe de realizar, ¿no? Otra desventaja dice, si el estudiante no logra realizar la primera actividad, podría caer en desánimo y no seguir la actividad. Es decir, si no logra hacerlo primero, como esto es un proceso continuo, ya lo van a ver por qué. No entiende lo primero, no va a entender lo que sigue, ¿no? Entonces, eso puede desmotivarlo. Y puede reducir a los estudiantes inducir a los estudiantes a pensar, por ejemplo, que un polígono es la suma de 2 o más polígonos, ¿no? Que pudiese caer en esa idea errónea, ¿no? Y dice, los avances no son muy ni significativos en aquellos estudiantes con una baja visión. Es decir, tienen que tener el sentido de la vista normal, ¿no? Para que puedan desarrollar la práctica de una mejor manera. Como les comentaba, luego de dibujarlo hay que pintarlo, ¿no? Acá nos da los colores: rojo, naranja, azul, morado, celeste, amarillo y verde, por ejemplo. Entonces aquí nos da lo que es la propuesta didáctica, es decir, la propuesta de cómo lo podemos utilizar. El objetivo, movilizar el concepto de las fracciones como relación parte-todo y fracciones equivalentes. Sí sabemos, ¿verdad?, que cuando comenzamos a ver lo que son las fracciones, lo primero que es eso, ¿no? Ver una de las partes, que tantas veces cabe en el todo. Por ejemplo, un medio cabe 2 veces en uno, ¿no? O un cuarto cabe 4 veces, una figura que tenga
un cuarto de la figura total cabe 4 veces en el todo, ¿no? Entonces a eso se refiere verlo como un parte todo. Por ejemplo, esta figura verde, digamos esa que está acá en la esquina superior derecha, la pequeña, el triángulo, ¿cuántas veces cabe en ese cuadrado? Tendríamos que dibujar la sombra del cuadrado que representa la unidad y luego tendríamos que dibujar varias figuritas de esta verde para ver cuántas veces cabe esa verde dentro del cuadro. Y así se puede preguntar cuántas veces cabe la celeste, cuántas veces cabe el amarillo, el morado, el azul o el rojo, ¿no? Entonces se puede utilizar de esa forma, que de hecho así está empleado o así está propuesto acá, ¿no? En el material. Si tomásemos el cuadrado grande como un total, es decir, como una unidad, podemos preguntarnos cuántos de los triángulos más pequeños caben en el cuadrado grande, que es lo que les decía, dibujar varias veces ese mismo triángulo y pegarlo en la sombra de la figura del cuadrado para ver cuántas veces cabe. ¿Qué parte del todo corresponde entonces a cada uno de esos triángulos? Y luego dice, literal C, cuántos cuadrados pequeños caben en el cuadrado grande, es decir, cuántas veces cabe este celeste dentro del cuadrado grande. También tendríamos que dibujar varios cuadrados celestes e ir llenando la figura, ¿no? Para ver cuántos caben. El literal D dice qué fracción del todo representa el cuadrado, es decir, qué fracción representa de todo el cuadrado grande, el cuadrado pequeño. Entonces, así pudiésemos hacer que el estudiante comenzara a relacionar esto, ¿no? Parte todo. ¿Cuánto equivale cada una de las partes del todo? Ahora bien, ya después podemos poner figuras más elaboradas. Si se fijan aquí, hemos unido en la primera, en la flecha que aparece para arriba, un cuadrado con un triángulo, ¿no? Y aquí pudiesen ser 2 cuadrados o un cuadrado y 2 triángulos pequeños. En la tercera figura tenemos un triángulo, un cuadrado, otro triángulo y lo que tenemos es el paralelogramo, ¿no? El tercero. Y podemos preguntarle al estudiante qué fracción representa cada una de estas figuras del cuadrado original, ¿no? Para eso tendríamos que primero encontrar qué fracción me representa el triángulo y qué fracción me representa el cuadrado y luego sumar esas fracciones y el resultado sería lo que representa esta figura del cuadrado original. Ya vamos a ver un ejemplo más adelante de eso. Y pueden ser figuras más complejas. Podemos formar un barco, que ya lo vamos a ver más adelante. Aquí, en esta figura, nos muestra qué fracción equivale cada una de las figuras del cuadrado grande, ¿no? Por ejemplo, nos dice que el triángulo pequeño equivale a 1 sobre 16. ¿Qué quiere decir esto? Que este triángulo, perdón, cabe 16 veces en el cuadrado grande. El cuadrado pequeño cabe 8 veces en el cuadrado grande. El triángulo que es un poco más grande cabe 8 veces también en el cuadrado grande y el paralelogramo cabe 8 veces también en el cuadrado grande y el triángulo más grande cabe 4 veces. Si nos vamos y vemos la figura original que tenemos acá, vamos a ver solo con el triángulo grande. Fijémonos acá. Aquí tenemos un triángulo y aquí tenemos otro. Obviamente, si trazamos una línea de acá a acá, vamos a tener los 4 triángulos iguales, ¿no? Estos 4 triángulos que se forman, los triángulos grandes serían el total del cuadrado, ¿no? Es decir, ese triángulo grande cabe 4 veces en el cuadrado, ¿no? Entonces, por esa razón es que acá nos dice eso, que vale un cuarto, es decir, uno de esos triángulos equivale a un cuarto del cuadrado grande. Y lo podemos verificar. Si hacemos la figura y hacemos los 4 triángulos así y los colocamos sobre la sombra del cuadrado original, vamos a ver que cabe 4 veces. De igual forma, con el resto de figuras lo podemos hacer. De hecho, ustedes lo pueden dibujar y practicar en sus casas, ¿no? Para corroborar que cada uno de esos efectivamente equivale a esa fracción que tenemos ahí. Como dice acá, la primera parte del ejercicio consiste en averiguar lo que ocupan las piezas cuando se toma como un total, que ya vimos acá, ¿no?
Eh, Sofía, creo que está intentando ingresar de nuevo a la presentación. No sé, Jacinto, si le ha dicho si está intentando ingresar ahorita, porque veo de que salió. No sé si es problema de la aplicación. Bueno, ya me cayó la solicitud. Bien, les sigo proyectando lo que es la presentación. No sé si lo logran ver. Sí, se Hola. logra verle. Ok, entonces, bien, decíamos primero hay que averiguar cuánto equivale o qué fracción vale cada una de las figuras del cuadrado original. Ya vimos que el cuadrado es un octavo, uno de los triángulos un octavo, el triángulo más pequeño un 16avo, es decir, cabe 16 veces, el paralelogramo un octavo y el otro triángulo también un octavo. Dice, a continuación los alumnos deberán obtener con sus piezas rellenando las sombras de la figura. Bueno, esta básicamente es la explicación de cómo se obtienen estas fracciones, ¿no? Que es lo que les explicaba anteriormente. Ahora bien, ¿cómo resolver la primera figura? Está formada por un triángulo rojo y un cuadrado amarillo. Si nos vamos a ver acá, el triángulo vale un octavo y el cuadrado vale un octavo. Entonces, sumamos un octavo más un octavo y nos da lo que son 2 octavos. Sacando mitad a 2 tenemos 1 y sacando mitad a 8 tenemos cuarto. Es decir, esta figura de acá equivale a un cuarto del cuadrado original. Ahora bien, nos vamos a la otra figura. Está formada por un cuadrado amarillo y 2 triángulos azules. El cuadrado ya vimos que vale un octavo y los triángulos azules vale 1 sobre 16. Es decir, tendríamos un octavo más 1 sobre 16 más 1 sobre 16 porque son 2 triángulos amarillos los que tenemos en esta figura de acá, ¿no? Quedaría 1/16 más 1 sobre 16 más un octavo. 1 sobre 16 más 1 sobre 16 es 2 sobre 16. Simplificando esto, tendríamos que eso es 1 sobre 8 y un octavo más un octavo son 2 octavos que simplificando equivalen a un cuarto. Si nos fijamos aquí estamos utilizando diversos conceptos, no solo las fracciones, sino ver la fracción como parte de un todo, a la vez suma de fracciones y también estamos viendo fracciones equivalentes, ¿no? Son varios contenidos o conceptos que estamos manejando con la misma aplicación del Tangram. Ahora bien, la tercera figura que muestra acá está formada por un triángulo que vale un octavo, un cuadrado que vale un octavo, un triángulo que vale un 16avo y el paralelogramo que vale un octavo también. Al realizar la suma vamos a tener que el resultado es 7 sobre 16. Es decir, esta figurita de acá, la más grande que vemos acá, equivale a 7 sobre 16 del cuadrado original. Todo va relacionado con el cuadrado original que forma el Tangram. Ahora bien, ¿cuál es la solución del barco? Tenemos ahí el barco formado por un triángulo rojo, un triángulo azul y un paralelogramo. ¿Cuál sería la solución? ¿Qué fracciones habría que sumar? Sería sumar. ¿Cuánto valía el rojo? Un octavo. ¿Valía? Un octavo. Un octavo. ¿Y cuánto valía el azul? 1 sobre 16, ¿verdad? ¿Y el paralelogramo valía? Un octavo también. Entonces la solución del barco es un octavo más 1 sobre 16. Al sumar esas fracciones nos da lo que es 5 sobre 16. Es decir, el barco vale 5 sobre 16 del cuadrado original. Y con eso concluye lo que es este recurso, ¿no? Que es uno de los más interesantes que yo pude observar con la lectura del material. El tercer... También, Ajá. hola, Ajá. Ajá, hola. también se puede leer 5/16avos, Ajá. Sí. para no decir 5 5 sobre sobre 16. 6. Ajá. Si es que como eso Ah, depende del concepto. 5/16avos.
Ajá, eso depende bastante del Ajá, concepto que estamos manejando, porque en este caso, como estamos sí, manejando parte de un todo, es 5 de sí, 16. Ajá, sí, sí. es muy buena observación. También depende del lenguaje que empleemos a la hora de explicarlo. El siguiente que Ajá, aparece en el... porque, Ajá, ajá. porque ya del 11 todos, hasta el infinito se mencionan avos. Por Vos, sí. ejemplo, 2 24 avos, 3 Ah, 36 avos, y así. Solo son especiales del 1 hasta el 10º, un hasta el décimo. tercio. Un Ajá. séptimo, Ese octavo, es ajá. un aporte, licenciado. Sí, sí, sí. No, sí, tienes razón. En realidad es bastante importante el lenguaje utilizado para la comprensión del estudiante, ¿no? El Sí, siguiente que tenemos, el siguiente recurso es el portasegmentos. Dice que el portasegmentos es un trozo rectangular de cartulina o material plástico de 1.5 centímetros de ancho por 15 centímetros de largo. Estos valores pueden variar dependiendo del uso que se le quiera dar al recurso, pero siempre manteniendo la razón entre el ancho y el largo, es decir, siempre manteniendo la razón que hay entre esos dos números, ¿no? El 1.5 centímetros de ancho con el 15 de largo. Se puede hacer más grande, pero manteniendo esa razón. Ahora bien, vamos a ver algunas ventajas. Es económico y su construcción es relativamente sencilla. Se puede construir con materiales reciclables. Por lo general, se puede hacer las mismas construcciones que con la regla y el compás y se permite a los estudiantes interactuar con el objeto matemático. Y la última ventaja que muestra acá es un recurso que no presenta ningún peligro para los estudiantes, como podría serlo un compás. A veces eh, hay estudiantes que les gusta hacer bromas y entre ellos se ponen a estarse pinchando. A veces lo hacen con lapicero. Un compás es bastante peligroso, ¿no? Eh, en manos a veces de los estudiantes que tienden a ser un poco más hiperactivos. Entonces, una de las ventajas nos menciona eso, que no es peligroso para los estudiantes. No tendríamos que tener ningún cuidado al utilizar el portasegmentos. Entre las desventajas que menciona el material, dice que si el portasegmentos no está bien construido, el grado de error a la hora de hacer las construcciones geométricas aumenta considerablemente. El uso excesivo deteriora el portasegmento, por lo que es recomendable construirlo en algún material duradero. Por ejemplo, si lo hacemos en cartulina, con el uso reiterado del material, pues se va desgastando, ¿no? A pesar de que algunas de las construcciones son muy formativas, los procesos son largos y requieren paciencia por parte del estudiante. La mayoría de los estudiantes de las situaciones de aprendizaje eh, se circunscriben al área de geometría, es decir, las aplicaciones están basadas más que todo para enseñar contenidos del área de geometría. Usualmente los estudiantes cuestionan su empleo ya que se han acostumbrado a utilizar la regla graduada, ¿no? O sea, cuestionan el hecho de que el portasegmento únicamente es un segmento que tiene esas medidas, ¿no? Pero que no está marcado, no está marcado en centímetros, lo largo ni lo ancho, ¿no? Entonces cuestionan el uso del portasegmento porque están acostumbrados a la regla que sí tiene marcados todos estos espacios, ¿no? Esas serían las desventajas. Ahora vamos a pasar a lo que es la propuesta didáctica para el uso del portasegmento. Como objetivo tenemos trazar la bisectriz de un ángulo y el contenido de esa bisectriz de un ángulo. Si se fijan, aquí ya está construido el portasegmentos y lo primero que vamos a hacer es trazar un ángulo, ¿no? Se les pide a los estudiantes, aquí nos da la descripción de la situación de aprendizaje, que se les pide a los estudiantes trazar lo que es un ángulo, ¿no? Posteriormente deben etiquetar el ángulo construido según se muestra en la figura. Aquí podemos ver que al ángulo se le llamó ángulo B, ¿no? Al primer lado se le llama lado A y al otro le llamaron pues lado B. Seguidamente se considera el ángulo ABC que se desea bisecar. Para ello se hace coincidir uno de los bordes del portasegmento con uno de los lados
del ángulo y trazar una línea recta, ¿no? Pero no es tan grande la línea recta. Si nos fijamos acá, está coincidiendo el lado A con el portasegmento y se está trazando lo que es una pequeña línea, ¿no? No es tan grande. Luego se hace lo mismo, pero con el otro lado. Colocamos el portasegmento que coincida con el lado BC y se traza lo que es la línea. Y nos fijamos, ahí va a quedar una especie de intersección, ¿no? Entre las dos líneas que se han trazado. Como es de imaginarse, se debe trazar una línea siempre utilizando el portasegmento del vértice, el punto del vértice, hasta el punto de intersección de las dos líneas. Y ese sería ya el ángulo bisecado, es decir, se ha trazado ese segmento, ¿no? Que biseca al ángulo de esa forma. Si se fijan, es bastante sencillo de utilizar. Después se puede corroborar. ¿Cómo corroboramos que efectivamente esa es la línea que biseca al ángulo? Para ello, debemos trazar una línea que sea perpendicular a cada uno de los lados y que intercepte a la recta que resultó de unir los puntos, ¿no? De la intersección que se había trazado con el vértice. Si se fijan acá, se coloca el portasegmento para poder trazar lo que es esa línea punteada que sería la perpendicular al lado BC que intercepta a la bisectriz, ¿no? De igual forma se hace al otro lado, ¿no? Tendríamos que trazar una perpendicular al lado BA o al lado AB que coincida con la intersección de la primera línea que hicimos, ¿no? Y luego con el compás hacemos lo que es una circunferencia, ¿no? Que tendría de radio la línea que va de la intersección de la bisectriz a uno de los lados y trazamos esa circunferencia. Como podemos ver, esa circunferencia es tangente tanto al lado BC como al lado AB y por lo tanto sí estaría bisecando esa línea lo que es el ángulo ABC, ¿no? De esta forma lo hemos corroborado, como pueden ver en la tercera figura que tenemos acá. Esta última parte es solo para corroborar efectivamente, ¿no? Esa línea biseca a lo que es el ángulo ADC. No sé si tienen alguna duda hasta acá o algún comentario. Esto lo pueden encontrar al final de la página 18, si lo quieren leer con más detalle. Siempre al final de la utilización de cada recurso aparece lo que es una evaluación, que nos sugiere cómo evaluarnos utilizando este recurso. Pero yo no la agregué para abarcar la mayoría de recursos que aparecen en el material, ¿no? Traté de resumir lo más posible los recursos para que vayamos avanzando. No sé si tienen alguna duda, pues pueden expresarla en este momento, si no, continuamos. El siguiente recurso que tenemos es el franelógrafo. Dice que el franelógrafo es una pequeña pieza forrada en fieltro o franela, que permite que las figuras llamadas franelogramas y otros materiales livianos se adhieran al fieltro, ¿no? A la franela, o que se sostengan, como se ve en la figura ahí, si se fijan, está el franelograma y las figuras están adheridas, ¿no? Se pueden mover, se pueden rotar y se pueden quitar y poner, ¿no? Esa es la idea. Una de las ventajas que nos dice acá, que dice que es muy eficaz para las presentaciones de distintos contenidos. También permite corregir errores fácilmente. La docente puede promover la interacción de los estudiantes con el concepto estudiado muy fácilmente. Y también es un recurso llamativo que permite la presentación de un tema paso a paso. Se puede utilizar para situaciones de aprendizaje donde el estudiante requiera de mover objetos y los franelogramas se pueden desprender o adherir muchas veces. Esas serían las ventajas. Entre las desventajas, no es apropiado para mostrar detalles más específicos de algún objeto matemático. Un franelógrafo
con información excesiva puede crear confusión en el estudiante y requiere habilidades para elaborar franelogramas. También entre las desventajas dice que el uso excesivo del franelógrafo produce deterioro, es decir, se va arruinando con el uso. Se va deteriorando con el uso, ¿no? También entre las desventajas dice que los franelogramas se desprenden con facilidad y los franelogramas deben ser livianos, por eso dice en su mayoría tienen que ser construidos en papel bond, cartulinas y fieltros, etcétera. Ahora vamos a lo que es la propuesta didáctica para el uso del franelógrafo. El objetivo dice demostrar gráficamente el teorema de Pitágoras. Aquí cuando diseñé la diapositiva no me fijé de que no aparecía completo lo que es el objetivo. Es demostrar gráficamente el teorema de Pitágoras. El contenido, obviamente, el teorema de Pitágoras. Para ello, vamos a describir primero lo que es la situación de aprendizaje. Primero, solicitamos a los estudiantes que construyan 3 franelogramas formados por los triángulos rectángulos congruentes cuyos catetos midan A y B y su hipotenusa C. Además, un triángulo rectángulo isósceles de cateto C, como se muestra en la figura. Si nos fijamos en la figura, este sería el triángulo isósceles que tiene 2 catetos o dos lados iguales. Catetos es cuando es el rectángulo. En este caso, en el isósceles serían 2 lados. Este lado de acá, no sé si logran ver el que estoy señalando, es el lado C, vale C, y este lado de acá también vale C. Ahora, la construcción de los otros 2 triángulos rectángulos van a tener el lado C que va a coincidir con el isósceles y los otros lados van a ser los lados A y B, ¿no? Eso es lo primero que se les pide a los estudiantes. Seguidamente les indica al estudiante que construya un trapecio isósceles con los 3 franelogramas y a partir del triángulo que ya teníamos, ¿no? Que es el triángulo isósceles, como se muestra en la primera figura. Ahí hemos construido, uniendo esos 3 franelogramas, hemos construido lo que es el trapecio isósceles, ¿no? Las bases de dicho trapecio miden A y B respectivamente, es decir, la base de este trapecio mide A y B respectivamente, ¿no? Las 2 bases. Y su altura va a medir A más B, es decir, la base mide A, una de las bases mide A, la otra base mide B, y la altura mide la suma A más B. En la figura se muestra el trapecio construido, que es lo que les mencionaba, ¿no? Que es el que aparece en la primera figura. Luego dice, observe que los franelogramas tienen la ventaja de que les da movimiento y además se pueden hacer rotaciones, ¿no? Tal como se muestra en la figura. Si nos fijamos acá, el franelograma que está acá por la mano con la que está escribiendo el docente, le han dado vuelta, ¿no? Está invertido. Por eso es que la B se ve como que si fuera D. Le han dado vuelta. Entonces permite hacer esas rotaciones, ¿no? A la hora de construirlo. Ahora bien, ¿cuál sería el área, antes de continuar, del triángulo isósceles? Sería multiplicar lado a lado y dividirlo entre 2, ¿no? Lado por lado. Pero como en este caso los 2 lados miden C, C por C, que es C cuadrado, entre 2 sería el área del triángulo isósceles. Ahora bien, ¿cuál sería el área del triángulo rectángulo? Sería A por B sobre 2, ¿verdad? De igual forma, el del otro triángulo también sería A por B sobre 2. Es decir, el área del isósceles es C cuadrado sobre 2. El área de los otros 2 triángulos es A por B sobre 2 y A por B sobre 2. Esto lo tenemos que tener en mente porque lo vamos a utilizar a la hora de realizar la demostración. Ahora le pediremos a los estudiantes que en grupos determinen el área del trapecio mediante los procedimientos, que primero sería aplicando la fórmula, ¿no? Que aparece acá. Es decir, calcular el área de este trapecio isósceles aplicando esta fórmula.
que es la base mayor más la base menor sobre 2 multiplicado por la altura. Pero en este caso nos decía que la base menor era A y la base mayor era B. Entonces acá nos quedaría A más B sobre 2 y la altura nos decía que era la suma A más B. Entonces aquí tendríamos A más B por A más B, que sería A más B al cuadrado sobre 2. Eso es lo primero que esto los estudiantes lo deberían de realizar. Nosotros solo estaríamos dando instrucciones y dándoles las herramientas, que en este caso sería la fórmula, ¿no? Entonces ellos han encontrado que el área aplicando la fórmula del trapecio isósceles es A más B elevado al cuadrado sobre 2. Ahora vamos a encontrar esta misma área, pero sumando las áreas de los triángulos, es decir, el área del triángulo isósceles más el área de los dos triángulos rectángulos, y vamos a tener siempre la misma área, ¿no? Porque es la misma figura. Vamos a hacerlo entonces. Ya quedamos de que el área del triángulo isósceles es C cuadrado sobre 2 y el área de cada uno de los triángulos rectángulos es AB sobre 2, ¿no? Que sería esta suma. Aquí AB sobre 2 más AB sobre 2 me queda 2AB sobre 2, que equivale a AB, ¿no? Entonces el área, sumando todas estas tres áreas, tendríamos que es igual a C cuadrado sobre 2 más AB. Y mediante la fórmula también encontramos que el área de esa misma figura era A más B al cuadrado sobre 2, es decir, hay que igualar esas dos áreas. Como se muestra en la figura, si se fijan, la docente en este caso está colocando eso. Si se fijan, la primera, el franelograma que coloca, o el franelógrafo que coloca, es esto, ¿no? La primera fórmula que se obtuvo calculando el área completa de la figura. Y la segunda fórmula que coloca es mediante el cálculo de la sumatoria de las áreas de los tres triángulos, ¿no? Ahora, en la tercera figura solo necesita lo que es igualar esas áreas, es decir, igualar el resultado que se obtuvo del cálculo directo con el resultado que se obtuvo de la suma de las tres áreas, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Si se fijan acá, este 2 está dividiendo, pasa a multiplicar, acá me quedaría 2AB y se me simplifica el 2 del C y me quedaría que A más B al cuadrado es igual a 2AB más C, ¿no? Ahora bien, desarrollo este cuadrado, que sería el primero al cuadrado, más 2 veces el primero más el segundo, más el segundo al cuadrado. Y si me fijo, el término 2AB está sumando, lo paso a restar, se me va a simplificar en el lado derecho. Y de ahí resulta que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado, que esto es lo que establece el teorema de Pitágoras. Y con esto tendríamos completo lo que es la demostración, pero utilizando la participación del estudiante mediante esta herramienta o este recurso que se llama franelógrafo, ¿no? No sé si tienen alguna duda hasta acá. Este sería ya otro de los recursos. Si no, pasamos al siguiente. Si se fijan, a veces es bastante importante hacer algunas demostraciones con los estudiantes y a veces es lo más difícil, ¿no? Que los estudiantes entiendan las demostraciones, por lo menos en el nivel básico, ¿no? Entonces, esta herramienta es bastante importante para esto, para facilitar y para motivar al estudiante que se interese por comprender también de dónde salen estas fórmulas, ¿no? Que a veces o muchas veces solo las utilizamos y no sabemos por qué. No sé si tienen alguna duda o continuamos. Licenciado. Ajá. Sí, está bien la explicación y cómo demostrar el uso de la fórmula de Pitágoras a través de tarjetas. También se puede elaborar, nosotros en herramientas elaboramos la demostración de la fórmula de Pitágoras con GeoGebra. También es bien bonito. Lo hacen interactivo, ¿verdad? Interactivo, con unos deslizadores. Ajá. Y ahí se demuestra al estudiante que es perfecto el teorema de Pitágoras. Que es de forma gráfica. Y ahí se les puede explicar al estudiante que un teorema es una formulación o la misma palabra habla que pueden variar diversos tiempos y siguen siendo teoremas, porque es un dato exacto que puede dar aquí, en China, en Japón, en distintos idiomas y es la misma operación matemática.
Es una verdad demostrable. Hay quienes lo definen así. Sí, de hecho, utilizando este contenido, también se les puede pedir a los estudiantes que busquen otras demostraciones, porque del teorema de Pitágoras hay infinitas demostraciones gráficas y algebraicas, Sí. entonces es bastante interesante. Ajá. Pasando al siguiente recurso, tenemos lo que es la pizarra mural. Dice que es una pizarra fija a una pared que funciona como medio de comunicación visual para integrar imágenes y texto. Se adapta a diversidad de contenidos y su presentación se puede hacer en forma periódica. En la figura se muestra una pizarra mural con la clasificación de los cuadriláteros, ¿no? Si se fijan ahí es lo que muestra la figura. La pizarra mural se puede utilizar para incrementar el interés de los estudiantes en un determinado tema. Se recomienda que sean los estudiantes quienes incorporen la información o las imágenes, que eso es bastante importante. En las escuelas a veces lo utilizan en este mes, por ejemplo, para los símbolos patrios o conocer los próceres o todo lo relacionado con lo del mes cívico, ¿no? Entonces a veces a los estudiantes se les pide de que lleven información de acorde a lo que algún tema específico y ellos mismos van rellenando la información que se coloca en la pizarra mural, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizar esto en matemática? Vamos a ver algunas de las ventajas. Permite la presentación de uno o varios temas. Propicia la participación de todos los miembros de la comunidad estudiantil, ya que como esto pasa, digamos, en una pared fija, como lo menciona ahí, se le puede dar apertura a que todos coloquen información relacionada a un tema específico y todos pueden participar, ¿no? Un tema se puede enfocar desde diferentes enfoques. Como aquí participan, digamos, toda la comunidad, es bastante importante que a veces hay teorías que dan a interpretarlas de formas diferentes, ¿no? Entonces, puede haber información diversa de un mismo tema que tal vez no sea conocida por todos y sea un hecho bastante relevante. Permite integrar imágenes y texto. El costo de fabricación es bajo y estimula el trabajo cooperativo en la planificación y la construcción y evaluación de la pizarra mural, ¿no? Entre las desventajas que nos presenta el material, nos dice que no es propicio utilizarla para el desarrollo de temas complejos y que requieran de muchos detalles, ¿no? No facilitan una interacción amplia entre el concepto estudiado, porque a veces los estudiantes se dedican solo a poner información, pero no leen los aportes de otros estudiantes, ¿no? Entonces, es una de las desventajas que se puede observar bastante fácil, ¿no? Pocos estudiantes pueden estar observando la información a la pizarra en un mismo momento, es decir, no todos pueden estar al mismo tiempo porque si son bastantes estudiantes, algunos pueden tener dificultades para verlo, ¿no? O cada quien lo hace en su tiempo libre. Al estar en un espacio abierto, la durabilidad de la información es muy corta. A veces pasa que estudiantes pasan corriendo, como lo hacen en las escuelas, que lo ponen a veces en los corredores, pasan corriendo, se agarran, se golpean, se empujan y pasan arrancando, ¿no?, la información que ahí puede estar. Tiene que estar ubicado en una zona segura. El espacio es limitado, lo que no permite profundizar en alguna temática. Si nos fijamos una vez que ya está llena la pizarra, ya no hay espacio para poder agregar más información, ¿no? Entonces no se puede profundizar en los temas específicos, porque dependen bastante de qué tan rápido vaya la afluencia de información. Además que no hay un filtro de qué información poner y qué no, cuando se deja abierta a la comunidad estudiantil. Tenemos acá lo que es la propuesta, ¿no? Propuesta didáctica para el uso de la pizarra mural en matemática, ¿no? El objetivo dice determinar el área y el perímetro de los polígonos regulares. Contenido, área y perímetro de los polígonos regulares. Y si nos fijamos lo que aparece acá en la pizarra son lo que conocemos comúnmente como las señales de tránsito, ¿no? Que los que manejamos las solemos ver bastante seguido. Cada figura tiene o cada imagen tiene una figura, ¿no? Un cuadrado que puede ser también no solo tener información matemática, sino que a su vez informar a la comunidad estudiantil de qué significa el color rojo en un semáforo, el amarillo, el verde, etcétera. Es decir, aquí no solo se está aprendiendo matemáticas, sino que también se está enseñando al estudiante informaciones que pertenecen a otras áreas, ¿no?, que pueden ser importantes.
Es decir, la pizarra mural nos ayuda a incorporar la matemática dentro de otras ramas o otras disciplinas. La descripción de la situación de aprendizaje nos dice que en estudios sociales se estudian las señales de tránsito y la importancia de conocerlas y respetarlas. Entonces, como parte de la Semana de la Seguridad Vial, se puede colocar en el periódico mural algunas señales de tránsito y, de acuerdo a su forma, estudiar sus propiedades geométricas, clasificarlas según el número de lados y calcular su perímetro y su área. En la figura se muestra una pizarra mural con algunas de las señales de tránsito que se usan en El Salvador. Entre otros conceptos matemáticos, con la pizarra mural mostrada se puede colocar lo que es el área de cuadriláteros, utilizando la señal que se indica el paso de autos, haciendo énfasis en que el cuadrado es un rombo, como está utilizado en la señal. Por ejemplo, veamos acá donde está el semáforo, o acá donde está cruzando el peatón. Es un cuadrado y a su vez también es un rombo, ¿no? Luego dice el rombo, separando el significado de la luz roja, verde y amarilla en el semáforo, identificando las diagonales del rombo, y como caso particular que las diagonales son de igual forma, en este caso que son congruentes, podría ser una de las cosas interesantes que se puede mencionar al estudiante, ¿no? También dice que el octágono indica la importancia de la señal de alto y la relación relacionada con la prevención de accidentes, ¿no? Es decir, vemos la figura, que en este caso sería un hexágono, es decir, tiene 6 ángulos, y también la importancia. O sea, vemos el concepto matemático y también vemos que se está empleando en lo que en este caso sería la semana de las señalizaciones viales, ¿no? O conocer las señalizaciones viales. El rectángulo y el círculo discutiendo sobre lugares apropiados de donde estacionarse, ¿no? O donde es apropiado no estacionarse. Dice, posterior a ello, después de hacer estas actividades, los estudiantes pueden incorporar otras imágenes con las señales del tránsito e investigar sobre el cálculo de área y su importancia en la educación vial. Es decir, aparte de conocer matemáticas, también estarían conociendo lo que son las señales viales. Y ahí terminaría lo que es este recurso, ¿no? Que es la pizarra mural. Tenemos en el 2.9 lo que es las actividades lúdicas. Creo que esta es la última que agregué para la tutoría, que me pareció bastante interesante. Esta la podemos encontrar en la página 41. Si tienen el material impreso, ahí lo pueden revisar más a detalle, ¿no? Dice que una de las actividades lúdicas, una actividad lúdica es aquella donde el juego se encuentra inmerso y se busca el disfrute del estudiante. Las actividades lúdicas, cuidadosamente seleccionadas y organizadas, son agradables y proporcionan buenos resultados de aprendizaje. Por lo general, motivan al estudiante a aprender. Además, con ellas se adquiere actitudes positivas hacia la disciplina y en general hacia el estudio. A veces hay estudiantes que no les gusta la matemática o que creen que la matemática solo es resolver ejercicios en el pizarrón y nada más. Entonces, no se ponen a pensar qué hay detrás de la matemática, ¿no? Incluso hay estudiantes que se atreven a veces a cuestionar al docente y preguntarle para qué le va a servir X contenido en la vida, ¿no? Entonces, el uso de estas actividades lúdicas, que son por medio del juego, tienden a romper esta barrera, ¿no? A tratar de incorporar al estudiante en lo que es el aprendizaje de las matemáticas y ver cómo es que se dan estas actividades o cómo es que se puede explicar matemáticamente algún fenómeno específico, ¿no? Ya vamos a ver acá, aparecen 2 ejemplos. Yo agregué los 2 para efectos de discutirlos y ver que es bastante interesante. Las ventajas que muestra, dice que la motivación es alta en la mayoría de los estudiantes. También favorece la resolución de problemas en forma colaborativa y se fomenta la iniciativa, la independencia y la participación de los estudiantes. Es decir, fomentamos eso, ¿no? Que se vean ellos inmersos en lo que es su propio aprendizaje, ¿no? Y que se interesen por el área. Beneficia a la sociedad entre las personas, la sociabilidad, perdón, entre las personas. Y por último, contribuye al desarrollo de destrezas y prácticas.
Entre las desventajas, el rol que se le asigna a cada estudiante puede no ser bien aceptado, lo cual genera insatisfacción. Es decir, puede que al desarrollo en el juego no se tome en cuenta la participación de todos los estudiantes porque la actividad requiera que uno o dos participen directamente y los demás observen. Entonces tal vez los que están observando pierden el interés al no ser ellos los que están participando directamente. Se puede perder el objetivo de la clase en pro de la recreación, es decir, perdemos de vista el desarrollo de algún contenido específico matemático y se profundiza más en lo que es el juego, ¿no? El ganador del juego o competencia puede desencadenar efectos desfavorables para la clase. En este sentido, a veces el ganar o perder, hay estudiantes que se lo pueden tomar de mala forma, ¿no? Hay personas que no saben perder y a veces puede, en lugar de favorecer que el estudiante se interese por la matemática, podemos hacer que termine repudiándola, ¿no? Si no lo hacemos de forma correcta o con el respeto a la hora de dirigirnos a ello. Si la actividad se realiza en grupos, puede suceder que algunos estudiantes se resistan a conformar un equipo con algunos compañeros y prefieran a otros. Aquí esto es bastante importante. A veces hay problemas internos entre los mismos estudiantes y hay algunos que dicen con fulanito no trabajo, con menganito no, y no podemos nosotros formar los grupos de trabajo de acuerdo a las necesidades de la actividad, sino que a veces toca hacerlo en base a la afinidad que hay en el grupo, que en sí es bastante recomendable hacerlo de esta forma desde inicio, no obligar al estudiante a que participe en una actividad con personas que no es de su agrado, aunque parte de la educación también es romper esa barrera que existe entre ellos y hacer que sean colaborativos todos, ¿no? Pero es bastante difícil y a veces puede ser hasta amenazante el hecho de intentarlo y la respuesta puede ser no muy grata para nosotros, ¿no? La sistematización de los resultados y la transcripción de contenidos se tornan más difícil, ¿no? Entonces estas serían lo que son las desventajas y vamos a pasar a lo que es la propuesta didáctica para el uso de esta actividad lúdica, ¿no? O actividades lúdicas. El objetivo planteado acá dice simbolizar cadenas de operaciones y usar la simbolización en álgebra. Y luego dice adivinando números. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver estos juegos, que le dicen piensa un número, se le empiezan a decir al niño diferentes operaciones y luego se le dice al niño qué número pensó, ¿no? Esto está como trasfondo de trasfondo lo que es el álgebra, ¿no? Las operaciones algebraicas con variables. De hecho, ya vamos a ver en el segundo juego cómo se realiza. Las actividades del tipo piensa un número, bueno, que es lo que le mencionaba, ¿no? Son actividades que apoyan con fuerza el proceso de simbolización que requiere el álgebra. Son sin duda una de las actividades amenas y sorprendentes para los estudiantes a veces, ¿no? Que piensan que hay algún truco de magia detrás de adivinar ese número. Para la mayoría de nuestros alumnos y la aplicación de la magia o en el misterio que encierran, permite justificar el álgebra como un método para resolver situaciones y problemas. Si nos fijamos, una vez que les explicamos de dónde o cuál es el trasfondo de estos resultados, que no es magia ni es ningún misterio, el explicar cómo se puede llegar a la respuesta sin que ellos nos la digan, entonces puede motivar al estudiante a que participe más o que se interese más por la matemática, ¿no? Los juegos de magia suelen tener un efecto inmediato sobre la mayoría de los alumnos, que rápidamente quieren saber cuál es el truco, ¿no? Deben dejar muy claro que lo que estamos haciendo es disfrazando de magia lo que en realidad es solamente y nada menos que algo matemático, ¿no? Que sería el álgebra. Vamos a pasar entonces al desarrollo de una clase que puede ser el siguiente, dice acá. En una de las primeras etapas el docente hace un poco de teatro convirtiéndose en el mago, es decir, el docente empieza a fingir que va a hacer alguna cosa rara, ¿no? De magia, algo sorprendente. Para eso explica a la clase que si hay un completo silencio va a ser capaz, gracias a sus poderes mágicos, algebraicos, de adivinar un número que alguien en el grupo ha pensado
o bien de adivinar la edad de alguna persona, etcétera. Los alumnos invariablemente se muestran interesados por esta parte, ¿no? Siempre que a nosotros nos dicen alguien va a hacer un acto de magia, lo primero que hacemos es observar y poner atención, ¿no? Es decir, captamos la atención del estudiante. En una segunda etapa se debe explicar, a los alumnos en qué consiste la magia. Es decir, luego de desarrollar el truco, hay que explicar cómo es que se llegó a esa respuesta, ¿no? No solo dejar el truco y no dejar la actividad sin dar el trasfondo, ¿no? Porque entonces no hay una motivación para que el estudiante ponga atención en la asignatura, ¿no? Y como trasfondo está lo que es, gracias a la simbolización algebraica, ¿no? Se puede adivinar lo que una persona no nos ha contado, no nos ha dicho de forma directa. Para finalizar, los estudiantes pueden intentar inventar algún ejemplo similar del mismo tipo, ¿no? Y practicarlo jugando con sus compañeros. Vamos a ver primero lo que es la actividad. Bueno, aquí hay dos actividades. Vamos a ver la actividad 1, que nos dice la baraja española. Está formada por 40 cartas, ¿no? Con 4 figuras distintas y 10 cartas para cada figura. El juego consiste en adivinar una carta que se saca del mazo y después de barajearla. Es decir, usted saca el mazo, barajea las cartas, algún estudiante toma una sin mostrársela y la regresa al mazo, ¿no? O la mantiene, y luego nosotros vamos a través de los cálculos numéricos a ver qué carta es decir, qué número de carta es y qué figura muestra en la carta. Primero le vamos a decir al estudiante que saque la carta, ¿no? Y que la mantenga tapada o que la tape. Ahora dice a realizar las operaciones. Primero, que anoten el número de la carta en una hoja de papel. Ese número no nos lo tienen que mostrar a nosotros. Después sería duplicar ese número. Vamos a ir haciendo el ejercicio con la carta que muestra en pantalla, el 5 de bastos. Vamos a ver, tenemos el número 5, lo anotamos. Luego lo vamos a duplicar. Cuando lo duplicamos el 5 tenemos 10, ¿no? 5 por 2 es 10. Luego le vamos a sumar 1, es 11. Ahora dice, lo vamos a multiplicar por 5. Tenemos 55. Todas estas operaciones las va a desarrollar el estudiante. Tenemos 55. Hecho esto, al número que se llegó, ¿no? Que fue 55. Se le va a sumar 1 si la figura es de oro, se le va a sumar 2 si la figura es de copa, se le va a sumar 3 si la figura es de espadas y se le va a sumar 4 si la figura es de bastos. En este caso, como teníamos 55 y la figura, el estudiante vio que es de bastos, le va a tener que sumar 59. Sumar 4, quedaría 59 el resultado. Todo esto el estudiante no nos lo diría a nosotros. Todas estas operaciones él las iría haciendo sin decirnos qué figura tenía. Es decir, él le va a sumar 4 porque él sabe que es basto. Nosotros no sabemos si es oro, si es copa, o si es espada, o si es basto. Ahora bien, el resultado que dio es 59. Ustedes preguntarán, ¿cómo vamos a saber qué número nosotros y qué figura es? Pues bien, al resultado, le vamos a preguntar el resultado al estudiante, nos va a decir 59, ¿no? Le vamos a restar 5. En este caso nos va a quedar 54. La decena nos va a indicar el número de la carta. 54 tiene 5 decenas, entonces el número de la carta es 5 y tiene 4 unidades. Las unidades nos van a indicar la figura. Recordemos que 1 era oros, 2 era copas, 3 era espadas y 4 era bastos. Como quedó 54, el 5 es el número de la carta y el 4 nos está indicando que la carta tenía la figura de basto. Es decir, nosotros le vamos a poder decir al estudiante, la carta que seleccionó o que sacó es el 5 de basto, cuando él en ningún momento nos dijo que la carta era 5 ni que la figura era de basto. Y todo esto mediante los procesos algebraicos, ¿no? Ahora bien, vamos a ver la siguiente actividad, porque acá en estos juegos lúdicos nos plantea 2 actividades. La segunda se llama el mago, que esta es la que vamos a explicar, digamos, cuando, creo que en 7º grado, creo que es que se ve lo que es la representación algebraica. Ahí se puede utilizar esta actividad.
Primero dice, el gran mago ordenó que pensaran un número, luego que le sumaran 3, luego que multiplicaran por 2, luego le restaran 8, luego dividieran entre 2 y le preguntó cuánto le queda. Y dice, respondió que le quedaban 54. Entonces el mago inmediatamente dijo que el número que había seleccionado era el 55. ¿Por qué era 55? Veamos lo que se hace algebraicamente. Pensamos el número y el número es X. Luego le dijo súmale 3, X más 3. Luego dijo multiplica eso por 2, es decir, 2 por X más 3. 2 por X, 2X, más 2 por 3, que es 6. Luego le dijo réstale 8. A 2X más 6 le restó 8. Ya, queda menos 2. Queda 2X, 6 menos 8 es menos 2. 2X menos 2. Luego le dijo, bueno, acá lo dividimos entre 2. 2X entre 2 es X y menos 2 entre 2 es menos 1. Es decir, X menos 1. Le dijo, ¿cuánto te queda? Le quedaba 54. Y el resultado es X menos 1. Quiere decir que si le dio 54, el número que había pensado era 55. ¿Por qué? Porque 55 menos 1 da el número que dio como respuesta a él, que es 54. Entonces solo tenemos que agregar esa unidad y automáticamente sabremos qué número era el que había pensado. Y si se fijan, todo se ha hecho mediante operaciones algebraicas, mediante la representación algebraica de lo que son estas operaciones las que hemos ido dándole al estudiante que vaya haciendo. Si se fijan, este tipo de juegos es bastante importante porque ayudan a llamar la atención del estudiante, ¿no? A que se interese más por la matemática y cómo está de trasfondo lo que es el álgebra en estas operaciones. No sé si tienen algún... bueno, antes de finalizar, tenemos lo que son las 3 preguntas de la tutoría del día de ahora. No sé si tienen alguna duda hasta acá o les leo las preguntas para que las respondan posteriormente y las suban a plataforma. La última vez yo les dije que eran 4 días para subir las respuestas, ¿no? Porque así decía en la agenda que nos habían enviado, pero eso era un error. Según me ha comentado el licenciado Zenón, son 8 días, es decir, a partir de ahora tendrán 8 días para subir las respuestas a las preguntas a plataforma. Había olvidado mencionarles eso al inicio, pero así es. Fue error en la tutoría pasada de que no se cambió la fecha, ¿no? Por eso decía 4 días, pero en realidad son 8. Las preguntas, la primera dice, comente algunas de las ventajas del uso de la pizarra mural, como integrar la matemática con otras asignaturas de la educación secundaria salvadoreña y de un ejemplo específico de cómo hacer esta integración. Esa sería la primera pregunta. La segunda nos dice, suponga que trabaja en una institución educativa que no cuenta con recursos como los estudiados en esta unidad. Además de la pizarra de su aula se encuentra en malas condiciones y el tema a estudiar son los productos notables. ¿Qué estrategia implementaría para solventar esa necesidad y desarrollar con sus estudiantes dichos contenidos? Es decir, nos plantea una situación y luego nos pregunta qué estrategias implementaría usted, ¿no?, para solventar esos problemas. La tercera pregunta dice, ¿cuál software considera usted que le podía ayudar a realizar una propuesta metodológica para el objetivo de resolver problemas con sistemas de ecuaciones lineales? En este material también nos habla de los software, ¿no?, que esos están en la página 93. De hecho, yo no lo agregué en primer lugar porque los recursos que agregué me parecieron bastante llamativos e interesantes, y en segundo lugar porque el software que aparece acá es GeoGebra, y en herramientas multimediales creo que ya trabajaron con GeoGebra. Pueden hacer los ejemplos que aparecen planteados ahí en el material y no creo que tengan mayor dificultad. Igual, si lo tuvieran, pues me escriben y lo podemos solventar. Por eso de lo que son estos software educativos no agregué nada, solo los recursos que ya estudiamos. No sé si tienen alguna duda o pregunta
pueden realizarla ahorita y si no iremos cerrando con lo que es la tutoría del día de ahora. O algún comentario que quieran agregar. Para el segundo taller, ¿de qué trabajaríamos? De momento no tengo la información aún. Ahí sí no sé, no les podría decir. Pero me imagino que van a ser algunos recursos de los vistos o algunos que se van a ver más adelante, como en el hecho de los cubos base 10 o las reglas de Cuisinagre, que la pueden encontrar también en el material. No habíamos llegado a revisarlas y sin embargo el taller nos ayudó a despejarnos la duda de cómo y a comprender cómo funcionan. Entonces, de momento no tengo la información. Al tenerlas les avisaría por si quieren investigar antes de llegar al taller. Sí. Va, muchas gracias, entonces. De nada. Sofía y Cristian, no sé si hay alguna duda o algún comentario que quieran hacer. No, eso respecto al segundo taller, pero creo que en la plataforma van a actualizar eso, van a poner la siguiente fecha. Hay que esperar, creo. Sí, que de hecho ahí se colocó la guía la vez pasada. Supongo yo de que el segundo taller también se va a colocar alguna guía o algún material a trabajar. Entonces hay que estar pendiente ahí. Ajá. ¿Pudiera enviar la presentación que presentó hace un momento al correo, licenciado? Sí, al finalizar la tutoría voy a enviárselas y voy a tratar de cargarles el video lo más pronto posible para que lo puedan revisar ustedes y los compañeros en el caso de necesitarlo. Estaba viendo de que en esta asignatura creo que no hay exámenes, ¿verdad, licenciada? No sé si me equivoco. Voy a revisar ahorita las orientaciones, ya se las voy a compartir en pantalla para que las veamos. Yo creo que... Ahí dice. Sí, es que de hecho en las orientaciones creo que la tutoría 1 las proyecté por aquí, tienen que estar... Sí, no he descargado las orientaciones, tendríamos que ver ahí en las orientaciones, ahí aparecen todas las actividades y los porcentajes. En la pestaña de avisos aparece una tableta de papel diciendo en su materia no hay evaluaciones. ¿En cuál pestaña? En la pestaña de avisos. Avisos. Para esta jornada no presentan examen. Tal vez al final del ciclo. Sí, porque ahorita acá en avisos no dice. Aquí dice hay un archivo que dice primera prueba ciclo PAR 2019. No sé si ya la revisaron. Sí, ahí estamos en el cuarto periodo, ¿verdad? Sí, en recursos didácticos para la... No hay pruebas parciales, dice. No. Acá dice que no hay, ¿cierto? Sí. Entonces son prácticamente los talleres. Ajá, y las actividades. Y estas actividades, las preguntas de cada tutoría, la que se compone la nota de la materia, ¿verdad? Sí. Estos son los chicos que ponen talleres de exámenes en las materias porque depende del coordinador que asigna, ¿verdad? No le escuché muy bien lo que... Que esto no es las veces que se le asignan exámenes a las materias porque depende del coordinador. He visto yo que cambia el porcentaje de las actividades, es decir, que el coordinador es el que decide. Sí, ahí cambian. Ya encontré las orientaciones académicas. Creo que acá aparece lo que es las actividades, todas las actividades de la asignatura. Aquí debe decir si se les va a programar
Material, objetivo, metodología, contenidos. Aquí está, evaluación. Vaya, el foro académico 1 tiene el 10%, el foro académico 2, bueno, se lo voy a proyectar mejor para que lo vean. Me avisan si les carga. Ahorita les estoy proyectando lo que es las orientaciones. ¿Ya lo logran ver? Sí. Bien, si se fijan, el foro académico 1 el 10%, el 2 el 10%, la tarea 1 tiene el 20%, que esta todavía no se ha realizado, informes escritos el 15%, trabajo final, pero esto de qué materia es... quiero ver... Sí, de recursos es evaluación. Bien, como les mencionaba, dice informes escritos, trabajo final 20%, talleres presenciales el 15%, y las preguntas de las tutorías sería el 10%, es decir, las preguntas de las 10 tutorías equivalen a un punto de los 10, y efectivamente no hay exámenes, solo serían las actividades que detallan acá y sería eso el 100% de la nota. Bien. ¿Hola? Fíjate que la vez pasada los dejaban preguntas en una materia así, pero no era todas las tutorías, los dejaban preguntas, sino que era relativo las preguntas. En este caso, todas las tutorías se ha estado dejando preguntas. Ahí ahorita llevamos 2 que ya están entregadas. Algunas ya las califiqué, pero no las he subido. Quiero calificarlas de la tutoría 2 para mandarle los 2 archivos de un solo. Serían 6 si se mantiene esto de que se estén dejando, porque eso depende de la propuesta, de la agenda de cada tutoría, ¿no? Ahí siempre vienen las preguntas que hay que plantear. Serían 6 documentos, ¿no? de preguntas, ¿no? En este caso, con la de ahora serían 3. Es decir, ese 10% estaría dividido entre 6. O ese punto, que equivale al 10% de la nota final, sería 1 entre 6. Suponiendo que tenemos 10 en la evaluación, ¿no? de las preguntas, ¿no? Que las preguntas están bien respondidas o la respuesta es aceptable y están bien fundamentadas, pues entonces tendrían ese 10 en cada una de las preguntas de tutorías y estamos hablando de que entonces sería un punto dividido entre 10, el porcentaje que irían ganando, un punto, perdón, dividido entre 6, el porcentaje que irían ganando con cada uno de estos archivos, ¿no? Los que tienen mayor peso son los talleres presenciales, ¿no? Que es el 15%, que son 3. Y el trabajo final, ¿no? Que se les va a pedir de recursos, que va a valer el 20, que es de ciertos puntos. Y la tarea 1, que va a valer el 20. Creo que son las actividades que tienen mayor ponderación según las orientaciones, ¿no? No sé si hay alguna otra duda o algo que quieran comentar. Junto con las notas de las preguntas, poner las notas del libro. Sí, voy a tratar del día de ahora calificar la de las preguntas de la tutoría 2 que me faltan y se las estaría enviando por la tarde, ahí por las 5 o 6 de la tarde. Y con lo que es la nota del taller y el informe perdón, el informe del taller y el foro académico estarían para el día lunes o martes, a más tardar. Gracias. Bien, si no hay más dudas, pues tengan un muy feliz día y cualquier cosa, ahí estamos a la orden, me pueden escribir y ahí estábamos en contacto. Sí, licenciado, ahí le vamos a escribir si tenemos dudas. Ok, estamos bien, entonces voy a detener la grabación para esperar que se guarde y se las envío posteriormente. La presentación ya se la voy a enviar. Bueno, Muchas gracias.